noches. Estamos en un tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Sale este programa cada semana, todos los viernes, pero se mantiene en sintonía y se mantiene en el aire durante toda la semana. Así que es importante que nos sintonice, que escuche la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es vida, la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es un martillo que quebranta cualquier roca, lo más duro. La palabra de Dios penetra profundamente y es capaz de discernir lo que está escondido en nuestros corazones, también de edificarnos, levantarnos, darnos brío y ánimo para continuar nuestro camino y nuestra jornada en esta vida. Bueno, hoy continuamos con el tema de la fe. Voy a estar hablándoles en este día acerca de la fe en acción. Qué importante es tener fe. Sí, muy importante. La fe es creer, pero ¿creer en qué? Hay muchas personas que creen, muchas personas le dicen por ahí, yo tengo fe, o yo creo, yo creo mucho. Pero ¿dónde está puesta su fe? Muchas veces su fe está puesta en el lugar equivocado. Tienen una fe, pero una fe desorientada. Quizás una fe puesta en fetiches, en íconos, en la obra de sus manos, en imágenes, quizás de madera, de yeso, de cartón, de oro, de plata. ¿De cuántos metales lo pueden hacer, verdad? Obra de las manos de los hombres. Y por cuanto el hombre lo hizo, es mucho menor que el hombre, ¿verdad? Y aún así vemos como el ser humano se rinde, le rinde pleitesía, se arrodilla, le pone incluso ofrendas y hasta comida a sus dioses. Increíble. También muchas veces el hombre adora filosofías, gobiernos, incluso adora al propio hombre. Así que hay muchas cosas en las cuales personas le pueden decir a usted, yo tengo fe, yo tengo creencia, pero vamos a analizar esas creencias. ¿Verdaderamente están apoyadas en la palabra de Dios? ¿Están apoyada esa fe en el Dios vivo, en el Dios creador de los cielos y la tierra? Como dice el Salmo 115, ¿verdad? Y les insto a que después lo busquen. El Salmo 115 dice que el hombre hace imágenes y le hace ojitos y boquita y orejitas y manitos y piececitos. Ni oyen, ni ven, ni tocan, ni palpan, ni caminan. Y así están muertos esos ídolos. Pero igual manera el que los hace está muerto, por cuanto ha puesto su confianza en algo que él mismo ha creado. Qué interesante, Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, somos hechuras de sus manos, somos la creación, la corona suprema de la creación de Dios. Así que ¿cómo el hombre se va a rendir ante algo que es mucho menor que él, cuando Dios, el supremo, el grande, el todopoderoso, nos ha creado? Mira lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué tipo de fe? Mire, continúa diciendo Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú quieres acercarte buscando algo espiritual, buscando algo que te llene, buscando un ser supremo, porque como seres humanos nos sentimos limitados, estamos muchas veces en puntos de grandes necesidades y no sabemos cómo resolverlos. Estamos en crisis porque somos seres limitados, seres caídos, naturalezas pecaminosas, ¿verdad? Débiles por naturaleza y necesitamos acercarnos, buscar, ¿verdad? Apoyarnos. De manera que el Señor te dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Qué interesante. Cuando tú te acercas al Dios vivo, cuando tú te acercas con una fe genuina, no una fe distorsionada ni desorientada, ni una fe puesta en otras cosas, ¿verdad? Creadas por el hombre mismo o a nivel del hombre mismo, sencillamente tu fe te va a llevar a la bancarrota, te lleva a una muerte espiritual, porque no la estás poniendo en el lugar adecuado. Pero cuando ponemos nuestra fe en el Dios vivo y sabemos que Él es, mira qué interesante, Él nos galardona. Qué hermoso. Nadie por poner la fe en ninguna de estas cosas es galardonado. Pero el tú poner la fe en el Dios vivo, eres galardonado. Dios te premia,
Dios te recompensa, Dios te levanta, Dios te trae salvación, Dios te da vida eterna. Y también en esta vida, Dios te bendice, Dios te suple, Dios te guarda, Dios te guía, Dios te abre puertas, Dios te abre camino. Tremendo, poderoso lo que Dios hace a favor de nosotros. Así que Hebreos define lo que es la fe verdadera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es una fe que busca imágenes o algo tangible, ¿verdad? Para poder levantarse en fe. No, no, no. Sencillamente, Dios es espíritu. Y cuando lo conocemos, cuando tenemos una experiencia genuina con Él, ¿verdad? Dice que esa fe tiene la seguridad, la certeza de algo que está esperando de parte del Señor y convicción, ¿verdad? Convicción, seguridad, sustancia de algo que no vemos. Así que es importante tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios premia a aquellos que le buscan, a aquellos que entregan el corazón, aquellos que verdaderamente ponen su confianza no en ninguna cosa de este mundo, ni siquiera cosas materiales, ni siquiera en sí mismo. Muchas veces hay seres humanos que ponen su confianza en sí mismos o en otro hombre. El hombre falla también. Poner tu confianza en el Dios vivo. Así que hoy es un buen día para venir a Cristo y es un buen día para poner tu fe en el lugar correcto, en el lugar adecuado. Ahora, ¿cómo crecemos en esa fe? ¿Cómo crecemos en esa fe? Bueno, la palabra dice, muy interesante, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto lo encontramos en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que nuestra fe puede crecer, puede aumentarse en el Dios vivo, en el conocimiento de Dios, en la revelación de Dios, en los misterios de Dios, mientras conocemos más de Dios. Muchas veces el hombre perece y el hombre se extravía por falta de conocimiento. Pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, cuando encontramos la palabra de Dios y la revelación de la palabra y escuchamos el mensaje de la palabra o leemos la palabra, ¿verdad? O escuchamos cualquier cosa que tenga que ver con la palabra o la revelación de Dios, ¿verdad? Revelada por su Espíritu Santo, nuestra fe va a crecer, se va a agigantar, se va a desarrollar y vamos a tener una fe sólida, una fe bien enraizada y cimentada doctrinalmente en la palabra de Dios, no en futilezas, no en cosas, ¿verdad? Efímeras, no en fantasías, no en fábulas, no en fetiches, no en íconos, no en nada material de este mundo, no en el hombre, no en filosofía, no en gobiernos, sino la palabra de Dios será nuestro cimiento. Cristo mismo será nuestro cimiento. Conoceremos a Dios y proseguiremos en el conocimiento de Dios. Así que Dios para este año quiere que tu fe se aumente, que tú pongas tu fe en el Dios vivo, porque verás la mano de Dios abriendo puertas para ti. Cosas cerradas, fuentes secas serán abiertas. El Señor abrirá ríos en el desierto. El Señor proveerá en lugares inusuales. Lo que parece imposible en el vocabulario humano será posible para Dios en el mundo de Dios y en el mundo de lo sobrenatural. Ahora es importante que el que diga que tiene fe muestre su fe. Muestre su fe. O sea, si yo digo que creo en algo, yo voy a actuar de acuerdo a cómo yo creo. Si yo digo yo creo, pero hago todo lo contrario, empiezo a tener una actitud negativa, empiezo a decir yo creo que no lo voy a lograr, yo creo que no puedo, yo creo que esto no se va a llevar a cabo. Sencillamente yo estoy negando la verdad que he creído. Así que es muy importante que tu fe y tus obras caminen juntas. La fe nos lleva a la obediencia, porque la fe, como yo les decía la semana pasada, la fe y la obediencia caminan juntas. Si yo digo que creo, yo actúo como he dicho que creo. Muy importante eso. Miren, si no, en Santiago 2, del 17 al 22, el apóstol Santiago nos describe algo muy interesante acerca de la fe unida a la acción. Una fe sin obras es muerta, nos dice Santiago. Así que Santiago 2, del 17 al 22, nos dice así la escritura. Así también la fe
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que los demonios también creen, por supuesto. Sin embargo, sus acciones no corresponden, ¿verdad?, a la verdad que ellos conocen, porque ellos estuvieron en la presencia de Dios. Ahora son ángeles caídos, daimonios, como se dicen los originales, pero ahora, ¿verdad? Ellos saben que Dios es real, ellos saben. Sin embargo, actúan, ¿verdad?, en contra de Dios, en contra de los postulados y los principios de Dios. ¿Por qué? Porque su fe no se corresponde con sus obras. Ellos creen, lo dice la palabra, también los demonios creen y tiemblan. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, Abraham actuó de acuerdo a cómo creyó. La fe y la obra se unieron. Él dice, yo creo en ti, Señor. Sí, Señor, heme aquí. ¿Qué tú quieres de mí? Señor, ¿qué tú quieres? Que yo salga de mi tierra y mi parentela. Y él lo hizo, ¿ok? Obedeció, actuó. En segundo lugar, cuando Dios le dijo, Abraham, necesito que me entregues a tu hijo para probar su corazón y mostrarle el poder y la gracia de Dios en el cordero que él iba a proveer. Abraham dijo, heme aquí, Señor, yo haré lo que tú quieras. Así que qué interesante, Abraham no solo es el padre de la fe porque creyó a Dios, sino que también actuó de acuerdo a cómo creyó, ¿verdad? Y también es ahí que vemos cómo la fe y la obediencia se abrazan y caminan juntas. La fe y la obediencia se abrazan. Yo no puedo decir que creo en Dios y hacer todo lo contrario. Yo no puedo decir que creo en Dios, ¿verdad?, e irme fuera del camino del Señor y actuar de una manera licenciosa y actuar una vida de pecado y decir una cosa con mi boca y en mis actos sería algo diferente. Así que la fe y la obediencia van juntas. Fe actuando en base a como yo he creído. Eso hizo Abraham. Abraham muchas veces creyó en esperanza contra la misma esperanza. O sea, él creyó a Dios, pero todo, aparentemente, todas las circunstancias externas, todas las situaciones que le rodeaban, aparentemente le estaban diciendo imposible. 25 años esperó Abraham para el cumplimiento de una promesa, de una palabra de Dios. Él le creyó a Dios cuando Dios le dio a su hijo. Sin embargo, él no vio a su hijo sino 25 años después. ¿Qué sostuvo a Abraham durante 25 años esperando por un hijo? La palabra de Dios que él creyó. Hermoso. Él ya tenía la promesa de Dios y solo esperó el cumplimiento de esa promesa. Y se mantuvo en esperanza contra la misma esperanza. Las circunstancias, las situaciones, quizás la parte biológica deteriorándose en él mismo, sus cuerpos, ¿verdad?, aflocándose, debilitándose, porque los años pasaban. Quizás, dice la palabra del Señor en Romanos 4, que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente persuadido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. No se debilitó en la fe al considerar. Consideró quizás, miró su cuerpo, ¿verdad? Pero no se debilitó porque su mirada no estaba, ¿verdad?, en esa consideración de la parte biológica, sino que su mirada estaba en la promesa de Dios. Dice que se mantuvo en fe, ¿verdad?, dando gloria a Dios. Mira qué ejercicio más tremendo espiritual, dando gloria a Dios, aunque no veía, aunque no observaba, aunque las circunstancias eran contrarias. Él se mantuvo dando gloria a Dios. Qué importante que tú alabes a Dios
aun cuando tú no veas nada, aun cuando las circunstancias sean difíciles, aunque sean contrarias a lo que tú has creído, mantente creyendo, mantente alabando, mantente confiando, ¿verdad? Plenamente convencido de que Dios será poderoso para hacer todo lo que había prometido. Su fe, como les dije la semana pasada, puntualizando 5 puntos importantes y recordándoles dónde no debe estar apoyada la fe. Muy importante. Y yo les enseñaba la semana pasada que la fe no depende de los sentidos naturales, ni de lo que vemos, ni de lo que olemos, ni de lo que sentimos, ni de lo que palpamos, porque los sentidos naturales nos conectan con el mundo natural, pero no puede los sentidos naturales, ¿verdad?, tocar el mundo espiritual ni ver el mundo espiritual. Nosotros, con una promesa, una simiente de Dios en nuestro vientre espiritual, caminamos con ella aunque no veamos, aunque no oigamos, aunque no sintamos, aunque todo lo veamos contrario. En segundo lugar, ¿verdad?, la fe no depende de circunstancias ni de situaciones externas, ni siquiera internas propias dentro de nosotros. No depende de circunstancias. Las circunstancias se pueden poner peores. Quizás yo no vea, ¿verdad?, todavía el cumplimiento de lo que Dios me ha dicho por su palabra. Quizás las circunstancias en mi hogar no sean las mejores. Las situaciones por las cuales estoy atravesando no son color de rosa. Sin embargo, Dios me ha dicho, yo lo haré. Yo lo haré, yo cumpliré lo que te he prometido. Así que no mire las circunstancias, porque la fe no depende de circunstancias ni de situaciones externas. Tampoco la fe depende, ¿verdad?, del raciocinio humano, de la lógica. Abraham hubiera podido decir, wow, esto es imposible. Yo soy un viejito de 100 años. Mi esposa Sara tiene 90, ¿verdad? Las leyes de la vida nos dicen que esto es imposible, leyes biológicas. Los años han pasado, Dios me lo dijo a los 75 y ahora son los 100. 25 años en el proceso, en esperanza contra esperanza. La fe no depende del raciocinio humano. Hay cosas que la lógica humana, verdad, no van a poder entender en el campo de la fe. El campo de la fe depende de lo sobrenatural. El campo de la fe lo mueve, ¿verdad?, Dios, lo mueve el mundo espiritual. El mundo espiritual es completamente diferente al mundo natural. Y muchas veces el mundo espiritual es el que incide y cambia y transforma el mundo natural. Así que es importante. Tampoco la fe, como les dije la semana pasada, depende de las emociones o de los sentimientos. Estos pueden ser fluctuantes. Estos pueden ir arriba o abajo. Hoy estoy alegre, mañana estoy triste. Hoy estoy confiada, mañana no. ¿Verdad? Esas son emociones. Es la parte almática del hombre. Pero la fe no depende del alma. No, la fe no depende de las emociones. Así que no te dejes llevar por la parte emocional, por la parte sentimental. No te dejes llevar porque este es voluble, cambiante. La fe tampoco depende de la parte biológica. Sí que es muy importante, ni de las fuerzas humanas. La fuerza biológica, la parte biológica, las fuerzas humanas. No. Nuestro cuerpo nos puede decir una cosa, sin embargo, Dios nos dice otra. El médico te puede decir, te estás muriendo, el cáncer ya terminal, preparen funeral. Y sin embargo, Dios dice, te voy a sanar. ¿Verdad? Dios tiene la última palabra. Así que la fe no depende de las opiniones de los hombres. La fe no depende de circunstancias. La fe no depende de la parte biológica. La fe está apoyada en una palabra, en una promesa que Dios ha sembrado en tu espíritu, por su espíritu. Mira qué importante. Por eso es importante conocerlo. Conocer al Dios vivo, saber que Él es y que Él galardona, que Él premia aquellos que ponen su confianza y su fe en Él. Ahora, si tú dices que tú crees en Dios, pero no te mueves en acción, sencillamente estás negando la fe que has tenido. Estás negándola totalmente, ¿verdad? Miren qué importante es la fe y la acción unida. Y les voy a poner un ejemplo en la palabra, ¿verdad? Para que podamos entender.
Lázaro había muerto, ¿verdad? Lázaro había estado primero enfermo y luego murió. Jesús estaba fuera del pueblo de Betania con sus discípulos y le llega la noticia de que Lázaro está muy enfermo y que vaya por favor a socorrer a Lázaro, ¿verdad? Lázaro era amigo de Jesús, también Marta y María, estos tres hermanos eran muy amados, muy queridos por Jesús. Pero Jesús aparentemente parece algo indolente, no es así. Se mantuvo unos días más, porque muchas veces los planes de Dios no corresponden a los planes humanos. Las cosas de Dios no se ajustan, no se sincronizan con la mente humana. Bueno, lo normal, lo lógico era que Jesús hubiera corrido a socorrer a su amigo, pero sencillamente se quedó en el lugar porque era más grande lo que Dios iba a hacer, era más poderoso lo que Dios tenía en su agenda que sencillamente ir en ese momento a socorrer temporalmente a su amigo. Así que cuando los discípulos cuestionaron, Jesús les dijo algo poderoso en Juan 11:4. Por un momento vamos a analizar algunas porciones de Juan 11. Dice así, oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué poderoso. Esta enfermedad no es para muerte. Un día Dios me dijo eso a mí también. Yo tomé esa palabra porque fue para mí. En el año 93, cuando estaba muriendo de cáncer terminal, por eso les hablé del cáncer. Estaba muriendo de cáncer terminal, desahuciada por los médicos, pronosticada ya para muerte, preparando funeral, ¿verdad? Un teratoma juntado mi ovario derecho que pesó 10 libras, año 1993. Estaba en esa época en el Canadá. Tremendo, poderoso. Los médicos decían ya no hay solución. El cáncer no solamente estaba en ese teratoma, ¿verdad? Que pesó 10 libras, adjuntado mi ovario derecho, sino que el cáncer se me había pasado a todo mi cuerpo. Sin embargo, Dios me dio esta palabra, esta misma palabra que le dijo a los discípulos acerca de Lázaro. Hello, esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado por esta enfermedad. Qué tremendo. Muchas veces Dios, las cosas inusuales que no son de la lógica humana ni del raciocinio humano, Dios la va a utilizar para su propia gloria. Hay cosas incomprensibles en la mente humana, pero muy comprensibles en el mundo espiritual y de Dios. Así que en el Juan 11:11, él tiene que clarificarle a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Se estaba refiriendo a que ya había muerto, pero esa enfermedad no era para terminar, para acabar con la vida de Lázaro, era para glorificar el nombre del Señor. La agenda principal, el propósito mayor del por qué esta enfermedad en la vida de Lázaro era para la gloria de Dios. Dios está muy interesado en su reino. Así que su reino florezca, se vea, que veamos la gloria de Dios en cada circunstancia de nuestra vida. No importa lo que atravesemos, no importa las circunstancias negativas, no importa lo que venga en el camino. Dios está interesado en glorificar su nombre en la vida tuya y en las circunstancias tuyas. Así que llegó Jesús con sus discípulos al pueblo de Betania 4 días después de haber hecho esta declaración. Ya Lázaro estaba muerto, 4 días ya en la tumba, ¿verdad? Y Jesús llega. Marta viene a encontrarse con Jesús y en el versículo 21, Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Había como un cierto reproche en la voz de Marta. O sea, Señor, si tú hubieras venido más rápido, Señor, si tú hubieras sido más diligente, Señor, si tú te hubieras preocupado más, mi hermano no hubiera muerto. Claro, Marta en ese momento no entendía todas las profundidades divinas. Estaba hablando desde una posición de una mujer, ¿verdad? En angustia, en dolor. Estaba hablando, ¿verdad? Con sus emociones, con sus sentimientos, la parte almática de Marta. Ella no podía entender las profundidades del reino en ese momento, ni podía entender la envergadura de la gloria de Dios en ese momento, ni tampoco podía entender el propósito de Dios al final de cuentas en ese momento. Así que
Marta en el 22, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta tenía fe, por supuesto, conocía a Jesús, lo había visto haciendo milagros, ¿verdad? En el pueblo de Betania, pero ella todavía, su fe no se había agigantado suficientemente para ver un milagro de tal magnitud como el que iba a ver en pocos minutos. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¡Qué declaración tan poderosa la de Jesús! Jesús soltó la palabra de fe, la palabra que es la que tenemos que agarrar, la palabra con la cual te embarazas en el mundo espiritual, en este caso, ¿verdad? En esta situación concreta. Pero Dios te puede lanzar una palabra, un rema, ¿verdad? Una palabra para tu contexto, para tu vida, una palabra específica, para tu momento específico, para tu necesidad específica, en un momento específico de tu vida, en tu mayor necesidad. Y esa palabra tú la debes tomar, porque esa es la palabra rema, esa es la palabra tuya, esa es la promesa tuya. Con esa vas a caminar, eso es fe. Con esa vas a actuar, con esa vas a caminar en obediencia, porque si Dios te la da, agárrala, tómala, ¿verdad? Amásala, envuélvala, abrázala, porque esa es la promesa que Dios te ha dado. Pase lo que pase, venga lo que venga, veas lo que veas, tu raciocinio, tu mente diga lo que diga, las circunstancias digan lo que digan. Si Dios te ha dado una promesa, mantente creyendo en esa promesa. Marta le digo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta creía, pero no podía creer y extender su nivel de fe para alcanzar el milagro en ese momento. Muchas veces decimos, sí, Señor, yo sé que tú harás, no sé cuándo lo harás, pero muchas veces Dios quiere hacerlo ahora. Dios quiere hacerlo ahora o puede ser mañana, pero créele ahora, ¿verdad? Porque la fe es presente, la esperanza es futurista, pero la fe es presente. La fe alcanza la promesa y camina con ella ahora, se embaraza ahora, lo mira ahora, lo declara ahora, lo tiene ahora. Esa es la fe. Marta estaba posponiendo un milagro, su fe y esperanza para el día de mañana. Pero Jesús le da una de las poderosas declaraciones, ¿verdad? Que encontramos en la palabra en el versículo 26. Yo soy la resurrección y la vida, Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta hizo también una declaración de fe poderosa, ¿verdad? En la persona y su fe y confianza en la persona de Jesús. Pero Jesús le está hablando de una dimensión muy poderosa. Yo no soy cualquier cosa, Marta. Yo soy la misma resurrección. Yo te estoy hablando de resurrección y de vida. Dios muchas veces quiere levantar tus sueños, tu familia, ¿verdad? Ese trabajo perdido, ese matrimonio disfuncional. Dios quiere levantar a tus hijos. Dios quiere levantar a esos jóvenes con sueños y esperanzas ya perdidas. Jóvenes que quizás están en situaciones también límites. Y Jesús viene para decir, yo soy el que te doy la vida, el que te levanto, el que te saco de las cuevas, de la oscuridad, el que rompo tus cautividades y te hago libre. Así que la fe debe entrar en acción, ¿verdad? Y Jesús hizo a todos aquellos que vinieron, ¿verdad? A aquel lugar, incluyendo a Marta, a María, que también hizo las mismas declaraciones. Señor, si hubieras estado aquí, fueron juntos a la tumba donde habían puesto a Lázaro, y frente a la tumba Jesús los iba a hacer hechos, los iba a hacer a ellos partícipes del milagro, partícipes, poner su fe en acción. Y miren, dice que vino a la cueva, tenía una piedra y les dijo a todos, quiten la piedra, quiten la piedra. Jesús dio la voz, Jesús dio el mandato, Jesús iba a hacer el milagro, pero el hombre, aquellos que estaban allí, tenían que accionar en base a la palabra que habían recibido. Quiten la piedra. Así que no te he dicho, Marta, Marta se preocupó ya hacía 4 días que Lázaro estaba en la tumba, pero el Señor le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta, no dudes. Marta, mantén tu fe en lo que te he dicho, cree. Aunque te parezca imposible, obedece.
quiten la piedra. Así que muchas veces tenemos que movernos, si el Señor nos ha dado una palabra, a quitar piedras. Y en segundo lugar, algo también, y para concluir ya con una pincelada final este programa, Jesús, cuando sale Lázaro, le dice a todos los que están en el lugar también: desatadle y dejadle ir. Él había salido de la tumba bajo el mandato y la voz poderosa de la resurrección y la vida, que es Jesús, pero ellos tenían que desatarle y dejarle ir. No solo quitar la piedra, sino también actuar, porque somos colaboradores de Dios, somos ayudadores en ese milagro. ¡Qué hermoso! Jesús quería que ellos escucharan la palabra, actuaran y obedecieran en base a lo que habían escuchado, y el milagro se hizo. Cuando queremos que algo se desate, algo resucite, algo salga a la luz, algo cobre vida, algo sea liberado, algo sea hecho verdaderamente libre, algo se cumpla, ¿verdad? Y podamos ver el resultado de lo que hemos orado y creído, debemos creer y no dudar. Aunque nos parezca imposible, debemos actuar de acuerdo a como hemos creído. Debemos movernos en una acción consecuente a esa fe. Debemos movernos en una acción consecuente a esa fe. Jesús les dio la promesa y los instó a moverse en esa palabra, accionando su fe. El milagro lo hizo él, pero ellos tenían que creer y moverse en una acción consecuente, porque somos colaboradores de Dios. Él hace el milagro, nuestra parte es creer y accionar de acuerdo a como hemos creído. Así que quite la piedra, remueva y desate lo que tenga que desatar. Hoy es un día donde usted y yo, ¿verdad? Sabemos que Dios nos va a galardonar por la fe puesta en el Dios vivo. Así que ponga su fe en acción. Los esperamos en otro programa, Tiempo de Dios, a través de su canal Vida TV. En la próxima semana continuaremos hablando de la fe en acción, la fe y la obediencia. Bendiciones, hermano. Nos veremos. Que Dios le bendiga.